Por fin ha llegado el día más importante de las últimas semanas y es que hoy es el día que podría desbloquear el precio actual de Bitcoin. En este vídeo te voy a explicar por qué el día es tan importante, te voy a preparar enseñándote qué es lo que ha pasado en los anteriores datos que hemos tenido, vamos a ver qué es lo que podemos esperar de Bitcoin y mercados tradicionales y veremos también cuáles son los niveles que tenemos que estar controlando desde ya. Bueno, pese a que el vídeo lo vamos a centrar en conocer la importancia de los datos que veremos durante el día de hoy, también vamos a comentar noticias importantes de última hora referentes, uno, a la detención de Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX, veremos cómo avanza ese tema, y dos, referentes a todas las restricciones que están habiendo en China, dos focos importantes en estas últimas semanas. Hablaremos del calendario económico, analizaremos la última hora de Bitcoin hoy, veremos los niveles importantes a tener en cuenta tanto en Bitcoin como en índices tradicionales y evidentemente daremos seguimiento a los trades que llevamos hablando unas semanas ya. Entonces, sabéis que esta semana era importante y es importante, es de las más importantes de los últimos meses, no por la noticia en sí, porque son noticias que se dan periódicamente, sino por varios factores. El punto número uno es que coinciden varias noticias importantes, IPCs y tipos de interés que coinciden en varias regiones, por ejemplo, Eurozona y Estados Unidos, dos regiones realmente top o relevantes para la economía, y también que los precedentes previos a estos resultados que vamos a conocer son ya importantes, ¿vale? Entonces, antes de pasar a la primera parte de esta semana, que es lo que hace referencia al IPC, datos de inflación, vamos a comentar un poco qué es lo que ya hemos visto, al menos durante la jornada de hoy, como podéis comprobar. A primera hora, 8:00 UTC más 1, hemos tenido varias noticias importantes, sobre todo centradas en Reino Unido y Alemania, como por ejemplo la evolución del desempleo, un dato importante que utilizan los bancos centrales para marcar la salud de la economía, y también aquí podéis ver el IPC en Alemania, ¿vale? Veníamos de un 10,4%, se esperaba un 10% y ha salido un 10%, ¿vale? O sea, ha salido lo que se preveía. Como vemos, estamos viendo esa relajación, o al menos dato sí, dato no, porque no están siendo tan unísono como en Estados Unidos, que igual la curva es un poquito más clara, van un poquito más avanzados en Estados Unidos, y Europa pues va un poquito más a remolque, ¿no? Hace una presentación o dos presentaciones de IPC, en Europa seguíamos subiendo en cuanto a ese dato. ¿Qué es lo que veremos durante la jornada previo al IPC en Estados Unidos? Pues bueno, veremos índice CEU de confianza inversora en Alemania, es una especie de encuesta que se realiza a empresarios para marcar un poco, pues eso, la confianza que hay respecto a la situación de la economía, a la situación del país en Alemania. También tendremos lo mismo, pero en Europa, y tendremos también comparecencia del gobernador Bailey del Banco de Inglaterra. Veremos un poco qué es lo que tiene que comentar, tanto respecto a estos datos como a otros datos que hemos tenido en Reino Unido. Hemos tenido PIBs, hemos tenido tipos de interés que vamos a ver dentro de poco, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ya centrándonos en la importancia, ya hemos visto el calendario económico, vamos a ver cuál es la parte más importante de este calendario económico y cómo lo podemos relacionar y cómo nos podemos preparar para ello. El foco hoy va a estar en el IPC. El subyacente y el normal. El subyacente es lo mismo que el normal, pero excluye los datos de la energía y de los alimentos, ¿vale? Y el normal, pues, los incluye. Normal, hablando mal, pero bueno, para que me entendáis bien, ¿no? Entonces, ¿por qué va a ser tan importante? Pues bueno, porque en Estados Unidos y en todo el mundo estamos viviendo unos datos inflacionarios realmente preocupantes y se están tomando medidas realmente importantes para reducir esa inflación. Claro, las medidas que se están tomando afectan directamente a la economía, porque una de ellas es subir los tipos de interés, dato que, por cierto, vamos a conocer mañana. Pero bueno, dejando esto de lado, si tú estás subiendo los tipos de interés y estás perjudicando la situación económica, ofreces menos facilidades a la empresa, al trabajador, al empleado, a la persona de a pie, ofreces más dificultades para todo, pones más difícil el acceso al dinero, lo que sucede es que deterioras esa economía. Pues bien, si estás deteriorando la economía para bajar una inflación que no baja, es un problema importante, ¿no? Entonces, los datos de IPC, los datos de inflación, sobre todo en Estados Unidos, generan mucha volatilidad. Aquí me he tomado la molestia un poco de recoger los últimos datos de IPC, como podéis comprobar. El actual no lo conocemos aún, lo conoceremos en unas horas. Ahora nos prepararemos un poco para todo, pero para prepararnos para lo que puede suceder, tenemos que prepararnos sobre lo que ya ha sucedido. Y es un poco lo que vamos a hacer. Como podéis comprobar, tenemos el dato de 1, 2, 3, 4, 5, 6, los últimos 7 meses. El IPC es un dato que se da de forma
mensual, con lo cual cada mes tenemos un dato. Por ejemplo, los tipos de interés son 8 veces al año, no es cada mes. Y pues bueno, cada dato, pues por ejemplo, las peticiones de subsidio por desempleo es una vez a la semana. O sea, cada dato tiene su timing, ¿no? Como podéis comprobar, lo que he hecho es marcar con un círculo rojo los datos que han sido negativos. Negativo significa que ha sido más elevado de lo que se esperaba. Es decir, la inflación en Estados Unidos y en muchas regiones está en lo más alto de las últimas 4 décadas, mínimo 40 años, y se está intentando reducir. Entonces, si tú tienes una inflación de 9%, que ahora mismo en Estados Unidos ya es inferior, pero bueno, hemos venido de datos superiores al 10%. Pero bueno, si tú vienes de un 9% y esperas un 8,6%, esto es una reducción de la inflación, con lo cual es positivo. En cambio, si esperas un 8,6% y sale un 9,1%, por ejemplo, no solo los datos han sido superiores a la previsión, sino que también han sido superiores a lo que se venía, ¿no? Entonces, el tema es un poco jugar en ese sentido. Ahora prepararemos un poco esa situación, pero analizando un poco qué es lo que han sido los últimos datos, como podéis comprobar, la inflación no solo genera volatilidad. Y con volatilidad me refiero a este tipo de velas. Fijaros, la vela del 13 de octubre es una especie de vela muy bajista, pero que finalmente se da la vuelta. Es una especie de martillo, de doji, con un volumen, como podéis comprobar, importante. Hay otras velas de este tipo, como por ejemplo la vela del 10 de mayo, como podéis comprobar, aquí lo tenemos. Es lo mismo, pero a la inversa y con un volumen realmente importante. Con lo cual ya podemos ver que las velas suelen ser volátiles, es decir, suele costar que haya una dirección y tienen un volumen importante, pero ¿siempre suelen ser volátiles? No. Las características son dos. Una, o son volátiles en este sentido, el mercado busca una dirección, luego da otra, como que no acaba de definirse, o punto número dos, marcan una dirección clara. ¿En qué sentido? Aquí, por ejemplo, tuvimos una vela que pues, fue bastante difícil de predecir y finalmente dio una caída importante porque la inflación fue negativa. Como podéis comprobar aquí también, día 10 de junio, veníamos de un lo que sea, se esperaba un 8,3%, aquí lo tenéis, veníamos de un 8,3%, perdonad, se esperaba un 8,3% y ¿qué es lo que salió? Un 8,6%. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Inflación más elevada, el precio cae, porque estamos subiendo los tipos de interés y la inflación debería de estar bajando, porque tú ya estás tomando medidas para que baje esa inflación, ¿vale? ¿Qué es lo que tuvimos aquí? Fijaros qué fenómeno. Se esperaba un 8,8% en este caso y salió un 9,1%. Se esperaba un 8,8% que se redujera y salió un 9,1%, una inflación más elevada de lo que se esperaba. Pues fijaros qué es lo que sucedió, el precio subió y subió con fuerza. ¿Esto qué indica? Indica que el mercado estaba descontando aún un escenario más negativo del que ya había. Y al salir un escenario negativo, pero no tan negativo del que se esperaba, por ejemplo, imaginaros, Bitcoin estaba en los 19.300, pues se esperaba igual una inflación del 9,4%, qué sé yo. Y como salió un 9,1%, ¿sigue siendo un dato negativo? Sí. ¿Es tan negativo como el que se esperaba? No. Recuerdo perfectamente que se enlazó esta subida de aquí con este dato de inflación que tuvimos en agosto, el día 10 de agosto. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Se esperaba una inflación de 8,7%, y salió de 8,5%, más positivo. Bien, correcto. El dato de agosto es el único dato, junto al dato de noviembre, que fue más positivo de lo esperado, ¿no? Pues bien, fijaros cómo enseguida el precio subió un poco y se dio completamente la vuelta. ¿Por qué sucedió esto? Sucedió porque el inversor esperaba una situación mucho más cómoda de la que realmente era. Y aquí entra un punto que tenemos que tener muy presente. Cuando se dan este tipo de datos, el inversor lo que hace es descontar un escenario distinto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que sucedió aquí, literalmente? Se esperaba un 8,7%, salió un 8,5%, el único dato de todo el año, porque no tenemos más datos, pero era prácticamente el único que salió positivo, o el primero que salía positivo, y el inversor lo que dijo es: vaya, estamos subiendo tipos de interés, inflación está empezando a ser positiva. ¿Qué es lo que sucede? Estamos llegando al final de este punto, descontando un escenario más positivo del que realmente era. ¿Por qué? Porque salió Jerome Powell, presidente de la Fed, unos días después y dijo: señores, la inflación está mal, está realmente elevada y un dato no es suficiente como para entender que ya estamos llegando al final. Es más, vamos a seguir
implicando medidas realmente importantes. ¿Y esto qué hizo? Que el inversor pasara de descontar un escenario realmente positivo, interpretándolo cada uno a lo suyo, a decir: me están diciendo por aquí que no estamos tan bien como yo me esperaba. Igual es que me he pasado de optimista. ¿Y qué hace el mercado? Cae. Entonces, tenemos que tener varios puntos, varios aspectos en cuenta, y uno de ellos es que en este tipo de escenarios hay volatilidad y dirección. ¿Pero por qué? Porque el inversor descuenta un escenario, ¿vale? Como podéis comprobar, el dato en este punto negativo, caída importante, el dato en este punto negativo fue bastante plano, luego por diferentes noticias se levantó. Aquí vino lo de FTX y luego el dato fue positivo, no fue suficiente para levantar el precio en índices americanos. Sí que justamente en este punto de aquí, sobre el 13 de octubre, empezamos el pullback en el que actualmente nos encontramos, pero en criptomonedas no fue suficiente este dato para animar al mercado. ¿Vale? Y luego, posteriormente, este dato lo mismo. Entonces, nos podemos poner a medir literalmente, si queréis, cuánto es la volatilidad que se forma en este tipo de datos. Por ejemplo, cuando conocimos el dato aquí en mayo, lo que se formó es una caída posterior de un 9%. Cuando se conoció el dato en junio, lo que se formó es una caída de un 40%. Cuando se conoció el dato en julio, lo que hizo fue formarse una subida de un 19%. Cuando se conoció el dato en agosto, lo que hizo fue formar una subida de un 10%, aunque luego se dio la vuelta, pero bueno, dio esa subida. Cuando conocimos el dato en septiembre, lo que hizo fue formar una caída de un 18%. Cuando se conoció el dato en octubre, lo que se formó es una subida de un 19%. Y el último dato que se formó, que fue en noviembre, lo que ha hecho es formar una subida de un 8-9%. ¿Vale? Entonces, actualmente podemos esperar, porque así ha sido, que va a haber un movimiento alcista, un movimiento bajista. Será inmediato o será menos inmediato, pero se va a formar ese movimiento, ¿vale? Ahora vamos a pasar a comentar algunas noticias. Son dos noticias muy rápidas y posteriormente pasamos ya a analizar cuáles son los precios, cuáles son los niveles que tenemos que focalizar ahora mismo en Bitcoin, pero es importante que tengamos presente también que el mundo sigue girando. Es decir, ahora mismo, antes de pasar a las noticias, lo que se descuenta es que en un día y 8 horas, que es cuando se dan los tipos de interés en Estados Unidos, es decir, mañana, se espera que los tipos de interés van a ser de 50 puntos básicos de subida. ¿Vale? Se esperan 50 puntos básicos de subida. Se descarta prácticamente los 75 puntos básicos de subida. Pero hemos visto un descenso de esto. Hemos visto un descenso porque ayer mismo, si miráis el vídeo, que creo que también enseñamos esta gráfica, si no es ayer fue antes de ayer, estábamos prácticamente al 80%, con lo cual el inversor, como podéis ver, va descontando diferentes escenarios. El día de hoy va a ser más volátil que el día de mañana. ¿Vale? El día de hoy va a ser más volátil que el día de mañana, básicamente porque lo que suceda con los datos de hoy va a marcar un descuento. Los inversores lo que haremos será descontar qué es lo que podemos esperar de mañana. Y os puedo asegurar que los datos que veremos durante el día de hoy van a cambiar completamente esta percepción. ¿Por qué? Pues porque si se espera unos datos de IPC de 7,3%, con lo cual baja un 0,40% desde el 7,7%. Si se confirma este dato o un dato inferior, es decir, 7,2, 7,1, lo que sea, ¿qué es lo que va a pasar? Pasará que el mercado subirá y esto también subirá. Porque, evidentemente, como mejor esté la inflación o como menos mal esté la inflación, menos vamos a tener que seguir subiendo los tipos de interés y por lo cual menos vamos a seguir afectando a la economía. ¿Vale? Por descontado, si esto formara una sorpresa negativa, es decir, se espera un 7,3, se forma un 7,4 o un 7,5, con lo cual seguimos reduciendo la inflación, pero es un dato peor del que se espera. ¿Qué es lo que pasará? El mercado caerá, habrá que ver en qué condiciones y esto ¿qué hará? Pues este dato de aquí, el de 75 puntos básicos, subirá un poco, porque habrá más gente que diga, oye, pese a que teníamos que ver un dato, hemos visto otro. Igual la Fed lo toma como una medida negativa y como que tiene que seguir subiendo los tipos de interés en cualquier dirección, ¿no?
Entonces, ahora entramos a acabar de definir un poquito todo esto porque vamos a marcar diferentes escenarios y diferentes niveles a tener en cuenta, pero primero dos noticias importantes, las comento muy por encima, pero son noticias que tenemos que seguir, que tenemos que seguir dándole ese seguimiento, y es que China, entre otras cosas, abandona la app, la aplicación de rastreo de su relajación en los controles que está llevando a cabo, ¿vale? Tengo varias cosas interesantes que os quiero comentar, las vamos a comentar muy rápidamente, y es que ha retirado ya una aplicación móvil obligatoria para registrar si los ciudadanos chinos habían viajado a zonas afectadas, ¿vale? Mientras las autoridades desactivaban la aplicación Código de Itinerario en la medianoche el lunes, o sea, hace unas horas, las 4 empresas de telecomunicaciones chinas han declarado que van a borrar los datos de los usuarios que han sido asociados a esa aplicación. Es un detalle realmente importante. Pero fijaros aquí, todo lo que ha hecho China, ahora comentaremos un poco, realmente aumenta la posibilidad de que se produzca una oleada de infecciones durante las vacaciones de Año Nuevo chino, que tienen que ver ya durante el mes que viene. La gente va a viajar por todo el país con sus familias y eso es realmente un peligro, porque a la que hubo algunas manifestaciones relacionadas con esas medidas restrictivas que no cedían en China, aumentaron los casos de manera descontrolada. Pues claro, ahora, si pasan de una restricción aquí a una restricción aquí, lo que va a suceder es que los contagios aumentarán. Veremos cómo reacciona China, el gobierno de China, en esa situación, en esa tesitura. Tenéis que tener en cuenta que, primero, China no tiene la inmunidad de rebaño, que se llama, es decir, que la mayor parte de la gente sea inmune al COVID, y luego que tiene unas tasas de vacunación relativamente bajas, ¿vale? O sea, son dos factores importantes que afectan directamente. Y fijaros cómo China no ha anunciado la suspensión de los códigos sanitarios. ¿Recordáis cuando teníamos que presentar un documento que acreditaba que teníamos X vacunas, etcétera, etcétera, para entrar en tiendas, restaurantes, comercios y demás? Pues en China eso sigue estando. Siguen estando con eso aún, ¿vale? No han anunciado aún que lo vayan a quitar, pero se espera que sí que lo hagan. Entonces, bueno, esta es la última hora de China, esta es la última hora de lo que está sucediendo en el país, y en referencia a Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX, ya ha sido detenido, lo han detenido en las Bahamas, y ha informado The New York Times que se le van a aplicar cargos que incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores, así como cargos independientes de fraude de valores, fraude electrónico y lavado de dinero, ¿vale? Es decir, se le va a meter un puro importante, que es lo que se merece. Abajo en el primer comentario fijado te voy a dejar la entrevista que estuve traduciendo y analizando de Sam cuando le preguntaban si se iba a poder recuperar el dinero, si íbamos a poder recuperar lo que habíamos depositado en la plataforma, si veía lícito lo que había hecho, cómo se había equivocado, cómo era posible equivocarse, qué opinaba de Alameda, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que abajo en el primer comentario fijado lo vais a tener. Esto va a ir lento, esto va a ir muy lento. Veremos cómo lo extraditan. Si lo extraditan, el juicio como mínimo hasta finales del año que viene no se va a empezar y como mínimo finales del año 2023. O sea, esto no va a ser, venga, lo han detenido y ya está, vamos a lo que vamos. No, va a ir muy, muy lento, ¿vale? Que lo tengamos presente. Entonces, vamos a dejar este gráfico de lado y vamos a centrarnos en el análisis de Bitcoin y la importancia de los niveles, ¿vale? Primero de todo, os quiero enseñar esta especie de relación con el RSI. Ahora lo que queda es analizar Bitcoin, analizar Nasdaq, comentar niveles y comentar trades, ¿vale? Fijaros cómo recientemente en esta especie de pullbacks que hemos tenido durante el mes de junio, que hemos tenido una especie de rango realmente amplio, veis aquí un pullback, una caída, un pullback, una caída y estamos en otro pullback. Fijaros cómo hay un momento de ese pullback donde el RSI pierde interés. ¿Qué quiere decir? Pues fijaros, en este punto de aquí, desde junio, ¿qué es lo que va haciendo el RSI? Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. Lo mismo que hace Bitcoin, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. Fijaros qué es lo que acaba sucediendo. El RSI deja de despegarse de esta diagonal, ¿vale? Se levanta un poquito y cae. ¿Qué es lo que sucede en el siguiente pullback? Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. Se deja de despegar, se levanta un poquito y cae. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. Se ha dejado de despegar. No implica una caída inmediata, no implica que no podamos ver subidas. Es más, ahora hablaremos de estas subidas que podemos ver. Pero
de la misma forma que anteriormente hemos tenido en el RSI impulso pullback, impulso pullback, impulso pullback, impulso, me dejo despegar, me levanto y caigo, ahora justamente estamos aquí. Y ha sucedido literalmente lo mismo en las anteriores dos ocasiones. Esto no es que sea una casualidad, sino que es un movimiento habitual, es un movimiento normal. Y tú, si estás en una tendencia bajista, estás cayendo y te levantas. Pues dentro de este levantamiento, que se llama pullback, hay un momento en el que te levantas con más fuerza y acabas perdiendo interés. ¿Por qué? Pues porque el precio llega desacelerando, ya ha transcurrido un periodo correctivo importante, proporcional, etcétera, etcétera, se pierde interés y para abajo. Y esto es lo que forma una tendencia bajista. Pues no es que sea casualidad, sino que con el RSI podemos apuntillar un poquito más este tipo de situaciones. Entonces, niveles para Bitcoin. Hay 4 posibilidades actualmente, ¿vale? Si tocamos la parte superior del rango, ¿qué implica? Implica que las noticias que hemos visto realmente no son realmente importantes, porque estamos muy cerca de esa parte superior del rango. Como podéis comprobar, estamos literalmente a un 1,30%, o sea, no es ninguna barbaridad. Y cuando digo parte superior, digo dilatar un poco en ese sentido. Pero tocar estos niveles podría implicar una relación bastante neutra con las noticias, ¿vale? Tocar la parte intermedia del rango implicaría una caída de un 3%. ¿Esto qué significaría? Significaría que las noticias no han sido positivas, referentes al IPC, pero que realmente el escenario no es tampoco negativo. Han sido unas noticias, bueno, no positivas, como digo, pero no hay una afectación general en el escenario económico, macroeconómico que estamos viviendo actualmente. Cuidado, extremos. Si tocamos la parte inferior del rango, durante el día de hoy se ve complicado, pero cuidado, es un 7,6%, no es una barbaridad. Hemos visto muchas de estas en Bitcoin, ¿vale? Si tocamos la parte inferior del rango, significa que las noticias son negativas, evidentemente, pero que además hay una afectación en el escenario. Por ejemplo, hemos visto que se espera unos datos de IPC de un 7,3%, ¿vale? Imaginaros que sale un 8,2%. Sería una noticia negativa y un escenario negativo. ¿Por qué? Pues porque este 8,2% podría tener implicaciones directas en lo que decida la Fed para los tipos de interés. Por ejemplo, en cambio, si se espera un 7,3%, y sale un 7,4%, es una noticia negativa, pero que no va a tener una afectación directa en lo que decida la Fed, porque tampoco es un dato realmente nefasto. Y esto, pues bueno, podría ser la diferencia entre caer un 2%, un 3% hasta la parte intermedia del rango o un 8% hasta la parte inferior del rango. Por el contrario, el extremo positivo, ¿cuáles serían esos niveles? Serían ya ir a niveles semanales, sería ir a testear toda esta parte de aquí, de tanto la Bull Market Support Band, zona de resistencia dinámica en cualquier tendencia bajista, así como de soporte dinámico en cualquier tendencia alcista, y sería testear esos niveles y también la parte de los mínimos anteriores, correspondiente a los 18.600, 19.600, ¿vale? ¿Esto qué implicaría? Noticias positivas y escenario positivo. Por ejemplo, esperamos un 7,3% y sale un 6,8%, un 6,7%. ¿Por qué podríamos testear esos niveles? Pues porque no solo la noticia es positiva, sino que también puede tener una afectación directa a que la Fed diga, oye, pues la inflación está bajando mejor de lo esperado, igual podemos empezar a reducir esas medidas antiinflacionarias antes, ¿vale? Referente al análisis actual de Bitcoin, sí que es cierto que nos seguimos manteniendo en esta parte de aquí, en la que nos encontramos actualmente, por encima del rango, parte en la que entramos a finales del mes de noviembre, pero seguimos con esa debilidad en las velas, seguimos con esa debilidad y es muy importante ser capaz de leer esto. ¿Por qué? Pues porque lo que hacemos caer un 1,81% en 2 velas de 4 horas, ¿cuántas velas de 4 horas son necesarias para recuperar ese 1,81%? Las vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? 4 veces más es lo que tenemos que hacer para hacer lo que hacemos cayendo. Caemos utilizando 2 velas y tenemos que subir utilizando 8. Esto es un por 4. ¿Vale? Entonces, esto es un escenario que puede anticipar cualquier tipo de situación, dejando de lado
la volatilidad que vamos a ver generada por las noticias, dejando de lado eso, esto que estamos viendo en las velas, en el análisis técnico, puede determinar o puede anticipar cualquier tipo de situación, ¿vale? Si nos trasladamos al Nasdaq en cuanto a niveles, lo tenemos mucho más sencillo, ya lo comentamos ayer, esta parte de aquí de acumulación, la ruptura de esta parte directamente lo que forma es un escape a los mínimos anteriores. Lo analizamos ayer y es un tipo de línea, es un tipo de acumulación en Nasdaq que se ha formado mucho. El precio se levanta, cae, acumula, rompe, se levanta, acumula, rompe, se levanta, acumula, aquí lo tenéis, rompe. Y ahora, ¿qué está haciendo? Se ha levantado, está acumulando, pues va a romper. ¿Vale? Va a romper. Si las noticias son negativas, Nasdaq rompe este nivel prácticamente seguro, dependiendo un poco de los grados que hemos comentado en Bitcoin, pero aquí, si por el contrario fueran positivas, ¿qué es lo que implicaría? Implicaría un movimiento en forma de pullback. Seguiríamos en ese pullback. El precio actualmente en Estados Unidos sigue marcando máximos decrecientes, aquí lo veis, y mínimos decrecientes, aquí lo veis, con lo cual, este máximo, ¿por qué tiene que llegar aquí? ¿Qué pasaría si en vez de llegar aquí, hace así? No pasaría nada. Todo el mundo a toro pasado diría, claro, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso. En el momento en el que lo vives es más complejo, más difícil de determinar, pero sigue siendo literalmente lo mismo, ¿vale? Y es un poco en lo que nos tenemos que focalizar en ese sentido. Una ruptura te envía directamente a los mínimos anteriores. Una vela que sea positiva porque las noticias son positivas te mantiene en la misma tesitura, pullback para seguir cayendo. Es más, y relacionado ya con los trades, actualmente hay diferentes operaciones, como por ejemplo Nvidia, que está muy cerca, ya solo estoy esperando a que se forme la ruptura, pam, ruptura bajista y entraré. Por ejemplo, Nike, 3/4 partes de lo mismo, estoy esperando ruptura bajista y entraré, pero hay otras, como Adobe, por ejemplo. ¿Qué pasaría si las noticias son positivas? Que lo que pasaría es que el precio de Adobe seguiría subiendo y corregiría más. Y el pullback, este pullback en el que no se puede entrar porque es insuficiente, porque, como podéis comprobar, fijaros en este gráfico semanal de Adobe, ¿vale? Y fijaros en el de Nvidia. Hay diferencias, aquí hay diferencias. Pues si en Estados Unidos la noticia fuera positiva y siguiéramos subiendo, pasarían dos cosas. Una, descartaríamos trades como el de Nvidia, porque el precio subiría demasiado y llegaría a zonas que técnicamente hablando no son atractivas, pero por el contrario, habría otras entradas, como por ejemplo Adobe, que harían lo mismo, subirían, pero en vez de ponerse en zonas no atractivas, pasaría lo contrario, se pondrían en zonas atractivas. ¿Y qué pasaría con Comcast? Lo mismo. ¿Y qué pasaría con AMD? Lo mismo. ¿Vale? Entonces, esas entradas que ahora mismo no es que estén descartadas, sino que técnicamente les falta desarrollo, si las noticias fueran positivas, seguiríamos en la misma situación. Impulso, pullback más desarrollado para una continuación. Descartaríamos unas y entraríamos en otras. En Estados Unidos hemos visto que no habría ninguna afectación técnicamente hablando. Estamos en un pullback que puede ser más desarrollado y hemos marcado ya varias pautas y niveles a tener en cuenta en Bitcoin, básicamente por el grado de importancia de las noticias que veremos durante la jornada, ¿vale? Evidentemente, el vídeo ha tenido que ser largo porque había muchas cosas que comentar y evidentemente esta tarde, si hay algún tipo de actualización que hacer, la vamos a llevar a cabo, nada más faltaría, ¿vale? Este vídeo de momento lo voy a dejar por aquí. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado tienes el vídeo de Sam Bankman para actualizar un poco la última hora de FTX. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.